Muy buenas tardes. Hoy es 12 de octubre del 2025 y debido a problemas de salud no pude viajar para presentar este poemario Al borde del Hudson de mi entrañable hermano, poeta, gestor cultural, Dagoberto López Coño. Eh, el calendario manda que hay que ser prudente. No me fue posible viajar por razones de salud. Sin embargo, dejamos acá a modo de testimonio, en primer término, la gratitud, inmensa gratitud y reconocimiento por cuanto honra al hermano académico, poeta, gestor cultural, Juan Nicolás Tineo, doctor Tineo, director y organizador de la Feria Internacional del Libro Hispana Latina en Queens, Nueva York, 2025, ya celebrando la 19ª entrega. Un abrazo grande al maestro Tineo, al hermano Tineo y a los bien amados hermanos del equipo organizador que prácticamente por 2 décadas resaltan la literatura latinoamericana. Este exordio ha sido escrito con mucho amor, porque asimismo con mucho amor fue la entrega, el trabajo de coleccionar los poemas que hoy se rescatan en este libro. Exordio, el escenario poético de Dagoberto López Coño, desde el borde de su Hudson. Y de entrada, vale la pena aclarar lo siguiente. A lo largo del texto del poemario, ustedes leerán Hudson, el río Hudson, y el Hudson, o Hudson, como Dagoberto le llama. Y se hace la aclaración en respeto al estilo de nuestro Dagoberto. En su labor creativa tiene la libertad y la asume de violar esos códigos. Entonces, en respeto, escucharemos prosódicamente su sentido. El escenario poético de Dagoberto López Coño desde el borde de su Hudson. En el marco de la 19ª Feria Internacional Hispana Latina en Queens, Nueva York, 2025, dedicada al poeta, declamador y gestor cultural Dagoberto López Coño, tenemos a bien iniciar por lo que es correcto. Agradecer, agradecer, porque la gratitud es la memoria de un corazón. Agradecer al académico, escritor y también gestor cultural, doctor Juan Tineo, junto a su equipo de apoyo por la noble labor de hacer justicia a la trayectoria de nuestro bardo Dagoberto López Coño. Celebramos la vendimia del poemario Desde el borde del Hudson, en el cual el poeta entrega el testimonio vivencial de la interacción, la compenetración, el entendimiento del entorno social e histórico del icónico río que forma parte del ente citadino y que provoca la labor creativa del individuo observador y receptor en múltiples sensaciones a lo largo de prácticamente sus 5 décadas de convivencia en la ciudad de Nueva York. El poeta no puede sustraerse a las emisiones y o emociones recibidas. Es sinergia esa identificación con el objeto ambiente que lo atrae. Es sinergia. Porque de tal manera llega esa sinergia a ser hombre verso. Eso es lo que es Dagoberto, un hombre verso.
un ente que vive y genera la poesía como el acto mismo de la respiración, imprescindible y espontánea. Así, este conjunto de poemas, nacidos del repentismo que caracteriza a Dagoberto, fue rescatado literalmente, bien amados hermanos, literalmente rescatado de Facebook. Su creador lanza a la vida poemas recién paridos, aún sin las alas de la segunda mirada. Dagoberto es así. Tampoco los archiva. Gran parte de sus poemas han sido paridos en trozos de papeles, servilletas o bien en los bordes de páginas de cualquier revista o libro que Dagoberto lee. Nosotros, los cercanos al poeta, hemos invertido mucho tiempo y muchos pleitos para conminarlo a conservar sus escritos. Desde el borde del Hudson fue parido a la vida tras el elemental teclado de su celular. Por eso me fue preciso entrar día a día a la sección de recuerdos de su página de Facebook y copiar y guardarlos en Microsoft Word como documentos. Igualmente, igualmente ha ocurrido con las fotos que generalmente Dagoberto comparte con los textos escritos sobre su Hudson, como él le llama. Esta compilación de textos recuperados es presentada cronológicamente en el libro y datan desde el 8 de mayo del 2014 hasta el 15 de octubre del 2021. En su estado contemplativo, Dagoberto se funde desde sus raíces hasta la experiencia del exilio económico y moral que ha elegido por más de medio siglo. La simbiosis del lar nativo con el icónico río Hudson, que le sirve de escenario para la intuición creativa, deja claro lo que siente. Allí donde la patria se teje en los olvidos, me aferro a las raíces que marcan el retorno. Retorno que no llega. Porque a la larga, el ser termina por multiplicar esas raíces, sembrar, mutar la piel a golpes de inviernos, creando la realidad que lo circunda en cualquier latitud. El valor del logos, de la conciencia, tal y como expresa entre el Hudson, la piedra y el aliento. Cito: en esas lejanías de amores y raíces se envuelve la nostalgia que ansía ser caminos. Se envuelve la nostalgia que ansía ser caminos. El doctor Silvio Torres Saillant, académico, mentor, en su reflexión sobre la antología poética de la diáspora titulada Retrato íntimo de poetas dominicanos, apunta: valdría preguntarse si hay un momento en que se ensancha la imaginación para dar cabida tanto a la geografía y a la historia de la tierra emisora como a la sociedad receptora, abasteciendo el caudal de referencias de cada poeta y permitiéndole valerse de lugares, situaciones y momentos provenientes igual de un lado que del otro. Y se pregunta el doctor Silvio Torres: ¿en qué momento, por ejemplo, comienza la topografía del suelo adoptivo a ponderar en la cartografía de la imaginación de cada quien? ¿Cuándo comienza el entorno del río Hudson a exhibir un lugar, a exigir un lugar en el pensar poético de López Coño? La respuesta bien puede ser hallada en las expresiones del bardo que,
ejercita la idea de instalarse en el interior de la cosa, esa cosa, al disponerse a crear, o más bien, que lo impulsa a legitimar lo engendrado en la mirada del Hudson sobre el tino. El poema dice: sobre la sed del río hay una mueca abierta hacia el tatuaje de la tarde, y una palabra aguda se distrae, cruzando con los peces en su armadura. Se violenta la orilla hacia Manhattan y se endurecen sus huellas, sus latidos. El borde que da al Bronx suda el permiso y junto con la lluvia el ser mutante, la voz del albañil desde lo lejos, anduvo con los ecos otros ríos, con la sed de otros mares, más ingenuos, más terribles, más solos y bravíos. Dagoberto hace acopio de la técnica de la introspección para darle sentido a su compenetración con la cosa, ese Hudson, la cosa. Ese río de sensaciones que lo lleva a expiar o más bien a esputar, como suele decir Dagoberto, con pasión, con compromiso consigo mismo, con la ética como fuerza activa de poder, activo hacia la libertad, como aduce el filólogo y poeta José Mármol. Fuerza activa, poder activo que apunta a la libertad y que lleva a Dagoberto a desoír los cánones de la puntuación y hasta de la misma ortografía cuando, retando lo establecido, escribe prosódicamente Manhattan, Chinatown, Chinatown, Harlem, Hamburgues, Harina, Hudson, al tiempo que, deliberadamente, desdeña los puntos y las comas como el lector encontrará a lo largo del texto, a lo largo del poemario. Sin embargo, atención, sin embargo, es en el texto, acaso amorfo, donde reside la voz poética que es eco, plural existencia, fruto de la autoexigencia de imprimir un máximo de tensión lúdica a las propiedades estéticas del lenguaje y de la lengua. En particular, dotarles de una fuerza supermundana que subsume al creador en una poderosa lucha consigo mismo, sin que importen, sin que importen probables efectos de su obra en el público, puesto que éste solo entrará en juego, probablemente otro juego, mucho más tarde, como apunta el poeta y filólogo José Mármol. El Hudson de Dagoberto suda, serpentea, protagoniza la cotidianidad del transeúnte, ama en contubernio con las albas, los atardeceres y las noches del ser común que lo atraviesa, pero jamás, jamás lo ignora cuando es espejo contemplativo, cuando es imagen trascendente, pero a la vez palpable. Cito: engotada la mañana frente al Hudson, se bebe los rencores de sus aguas, se admite en su silencio, se cuestiona y se endurece en su voz la metonimia. Un relámpago inquieto en sus adentros, la magia del dolor que hay en sus aguas, el hacha del navajo que va herida, partida por el filo de la historia. El plumaje ahogado del apache que ansía su retorno a las montañas y esa gota de sangre del piel roja que a puños de raíces no se rinde. El Hudson va callando hacia la orilla, trepándose en lo angosto de su viaje, y aquel que está narrando desde adentro, vomita una canción indescifrable. Y aquel que va narrando desde adentro construye desde sí el lenguaje que le es útil para expresar la cosa. Añingotar,
la mañana frente al Hudson se bebe los rincores de sus aguas. El lector, usted lector, es confrontado con golpes de palabras. Se impone una reflexión para construir el significado en el contexto. Ya lo advierte el filólogo Carretier. Los cambios en el lenguaje resultan siempre, como es natural, de mutaciones en la sociedad hablante. Un idioma inmóvil, advierte Carreter, un idioma inmóvil constituye siempre una tentación, perdón, un idioma inmóvil certificaría la parálisis mental y hasta física de quienes lo emplean. En una comunidad viva, lo extranjero constituye siempre una tentación, sobre todo si por cualquier razón se considera superior y por tanto deseable. En nuestra época se ha desarrollado un sentimiento de hospitalidad quizás más intenso que nunca, anejo al apremiante deseo de poseer cuanto la civilización contemporánea ofrece de más atractivo y confortable. Ante ese afán, concluye Carreter, la costumbre idiomática propia cede con gusto a lo nuevo y no cabe queja alguna si ello constituye el progreso de los hablantes. Termina la cita. Conviene, pues, adentrarse en el poemario de Dagoberto desde el borde del Hudson, ¿verdad? Conviene adentrarse en el poemario, conscientes de los giros lingüísticos que encontraremos en los textos, en estos textos dagobertianos. El Hudson mítico y el Hudson callejero de Dagoberto danzan en ellos los conjuros de la historia y de los pueblos múltiples representados por sus exiliados. Guarda y los latidos y expone también las rabias contenidos. En el Hudson ve al intrépido y se angustia. Dagoberto sacude el vendaval de sentires que lo azotan. Frente a los ojos del poeta, ahí está el portaaviones Intrepid, el histórico portaaviones que surcó las costas de República Dominicana en la década del 60. El dios marino que vomita fuego, al que cantó y contracantó el gran bardo don Pedro Mil, denunciándolo como un instrumento de fuerza frente a las costas dominicanas, solamente por miedo, solamente a las ganas de morirse que tienen estos pueblos, como recitaba don Pedro Mil. Ese golpe venido de la historia que marcó la generación post-dictadura, hierve en el pecho del bardo Dagoberto y desde el epígrafe esputa. Sangrando en los recuerdos va el poema y no me da la gana de olvidar. A tientas por la ruta de los barcos, el juxo se entretiene entre los gritos. Él tiene en sus orillas los recuerdos, tatuando la insolencia del intrépido, sus fauces de lobos malolientes y sus acorazados invasores, su ira de aplastar a los humildes, su feto alrededor del portaaviones. El Hudson está alerta y el olvido le vive recordando sus miserias. Su brinca la tablita en Ciudad Nueva. Mambrú se fue a la guerra y su conciencia. Hoy vi que la malicia se hizo adulta y el Hudson despertaba entre sus piernas. La otredad
La otredad del poeta lo lleva a presentar la tragedia humana acaecida en New Orleans con el huracán Katrina. En la epidermis local, en la epidermis de todas las zonas donde campea la desigualdad y la injusticia social, Dagoberto está presente. La poética. El Hodgson y su sed sobre Katrina es un poema parido como un grito intenso por los nadies sufrientes, abandonados por el despotismo de la élite gobernante, patrón del absurdo que descoyunta a la humanidad. El bardo, Dagoberto, no se sustrae. La llamarada del dolor deja con versos bravíos su testimonio. Epígrafe. Yo vi despavorida la impotencia justamente en las faldas del imperio. Ahora que la duda llega al Hudson, ahora que la duda llega al Hudson, gravitando en las hieles de su trampa, como vaho intranquilo recurrente. Los peces ya sabían su codicia, su impúdica pasión por lo innombrable, su séquito maligno y codicioso, su afluente de indolencia y de pertrechos, su ajado corazón sobre instinto y su podrido amor frente a la patria. En el andar y desandar sobre las aguas de su río, el bardo rinde homenaje al nativo, al yaqui, al navajo, al piel roja. Se encuentran ahí porque hay un mantra en el Hudson que despierta en sus aguas. El poeta, esencialmente humanista, se sitúa donde el Hudson pobló las cicatrices del aliento más hondo de la historia y con el tintero del pájaro nativo sopla vida al bisonte arisco en las praderas. Celebra la libertad del búfalo fiel sobre los cerros y el ave que poblaba siempre el cielo. Dagoberto, con dignidad, con la dignidad de sus versos, rinde tributo a la voz del apache en las praderas. Sacia por igual la sed del piel roja en sus montañas y abraza al Siux doliente, donde el odio sembró tanta desidia, despojando al nativo de su tierra, deshaciendo planicies, cordilleras y el humo de sus voces. Todo lo ve el poeta desde el Hudson, que pobló las cicatrices del aliento más hondo que la historia. Lejos, muy lejos de la elemental pareidolia, está el firme testimonio del labrador de palabras que hace suya la sentencia de Neruda. Cito, el poeta, en cierto modo, debe ser cronista de su época. Cierra la cita. Por eso, la voz poética dagobertiana denuncia que el águila en el Hudson azota a las gaviotas. El 20 de junio del 2016, Dagoberto escribió, epígrafe, y tiritan de frío los relámpagos, y un niño se desgarra en los remilgos. Hoy que al Hudson le duelen los remilgos del agua, y el águila en sus garras se excita en Palestina, un oso blanco brota desde el filo del puente y azota a las gaviotas, los peces y los barrios. Ahora que en el Hudson trasciende el pensamiento y un niño se desgarra cantándole al futuro, y el águila le miente con toda hipocresía, ahora que el espanto se trepa en la ignominia y aquel barco pesquero zambulle su inocencia. Un estornudo grave se siente desde el barrio y justo en Palestina, y justo en Palestina se ahonda lo invencible. Eso escribió Dagoberto el 10 de junio del 2016. Hoy,
hoy, 9 años después, las espigas de la niñez palestina siguen siendo sesgadas por el odio insaciable, y el mundo marcha al compás de los desfiles y los aberrantes presupuestos de gastos militares que nutren las corporaciones de la muerte. Hoy, pese a todo, canta el cantor, porque como ya lo sentenció el gran Horacio Guaraní, si se calla el cantor, calla la vida. La memoria histórica, la memoria histórica tatuada en el mayúsculo abril dominicano, abril de 1965, abril de 1984, encuentran al Hudson de Dagoberto aleteando y hediondo a muerte. El poeta lo descubre medio quieto, entretenido, mirando en el anzuelo la avaricia, la mala fe brutal y la codicia. Tras descubrirlo, lo desnuda con un estruendoso epígrafe. Ceñido entre las fauces del monstruo, las garras del intrépido de sangre. Condenado al martirio de todos los presentes, boca arriba y brutal, el Hudson duerme. Allá, allá, justo en la sed más honda del Pentágono, un 28 de abril sigue naciendo y se estruja en el eco de la historia, creciéndole el rencor y los recuerdos. Solamente la poesía Solamente la poesía puede sobrevolar los espacios interiores y transmutarlos hasta hacerlos plural en la conciencia social. Solamente ella, la poesía, parida de dolores, lo mismo que de amores, eleva el ser creador por encima del impulso malsano. De la nutrida inteligencia sutil que nutre a Dagoberto, brota ese pan único que lo mantiene en el indetenible caminar hacia la utopía. Y aquí me permito introducir un paréntesis de dos grandes, Eduardo Galeano y Joan Manuel Serrat. Galeano que siempre apunta que debemos seguir apostándole a la utopía, que sirve para andar, para caminar, porque como bien canta Serrat, mientras voy más allá, más lejos queda, siendo que el horizonte es la utopía. Pero qué bueno que aún tenemos la voluntad poética de seguir apostándole a la utopía. En ese andar consciente y perenne reside el aliento paridor de versos que proclaman la entonación erótica de la expresión y nos presenta el Hudson inclinaba su cabeza, un portentoso texto descriptivo del encuentro carnal. Ella puso su sed, ella puso en su sed toda su insignia y un borrón de recuerdos permanentes. Desnuda, desnuda, cara al cielo y feliz, piernas arriba, la cabeza inclinada a la gran piedra, un chorrito de miel entre sus pechos, erguidos sus pezones hacia el Hudson, sus labios se derriten de deseos, sudorosa y vital en sus gemidos, un grito azul le brota enternecido, se sube por mi sangre y sin permiso, me ronda con su sed, sangre y caminos, se esparcen por mis venas sus delirios, y me siembro brutal, sin desatino, en aquel manantial de regocijo. Intensidad,
intencionalidad creativa, articulaciones que esencialmente penden con densidad estética desde el polo social a la intrínseca tirria de amor, teniendo en cuenta que, como apunta don Bruno Rosario Candelier, quien está consciente de lo que quiere tiene una definición clara en sus ejecutorias y propósitos, y que nada lo altera en el camino de sus realizaciones entrañables. Continúa diciendo don Bruno, quien ama la verdad y busca la belleza y el bien, encuentra con facilidad el camino de su realización plena y auténtica. Terminó la cita. En ese rango encontramos a Dagoberto López Coño, no solo en esta entrega al borde del Hudson, sino en toda su poética. En todo caso, y a resumidas cuentas, lo que cuenta es lo expuesto, lo ofrendado como holograma del pensamiento generado tras la impresión recibida. Así, un espacio poblado con imágenes, como nos habla Borges, que es el verso, nos es dado y en calidad de lectores y receptores activos, alertas y acechantes, usted y yo acrisolamos en función de la calidad y del respeto al esfuerzo creativo del ser que, corazón corazón en manos y con íntegra convicción, entrega el fruto concebido desde el borde del Hudson. Celebremos, pues, esta vendimia. Enhorabuena, Dagoberto López Coño. Este ha sido el exordio escrito en ocasión de este poemario. Eh, Lamento no haber estado allí presencialmente, mas hemos dejado el testimonio de este exordio, el escenario poético de Dagoberto López Coño desde el borde de su Hudson. Enhorabuena, eh, celebremos pues esta 19ª Feria Internacional del Libro Hispano-Latino de Queens 2025, y una vez más reiteramos la gratitud al entrañable hermano académico, poeta, gestor cultural, doctor eh, Juan Nicolás Tineo, por todo el esfuerzo que junto al equipo organizador realiza por ya 2 décadas enalteciendo las letras latinoamericanas. Salud y bendiciones.